Cantando 501 del Mario Majestuoso, Maravilloso la nueva vida. Cantamos unos. Un propósito distinto Él me dio, cuando todos mis pecados canceló. Él me dio su paz y gozo en mi ser, y ahora yo le quiero obedecer. Maravilloso es la nueva vida, maravilloso es que Él murió. Maravilloso es el gran amor de Cristo, maravilloso es que me salvó y con su poder me transformó. Cada día puedo orar a mi Señor, prometió que escucharía mi clamor, en secreto al estar con el Señor, me consuela y contesta mi favor. Maravilloso es la nueva vida, maravilloso es que Él murió, maravilloso es el gran amor de Cristo, maravilloso es que me salvó y con su poder me transformó. En el cielo un buen día estaré, con el Salvador del mundo viviré. Los afanes de esta tierra nada son mejores los tesoros en el cielo. Maravillosa es la nueva vida, maravilloso es que Él murió, maravilloso es el gran amor de Cristo, maravilloso es que me salvó y con su poder me transformó. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Señor, cómo agradecer la bendición de estar en tu casa, la libertad que tenemos, Señor, de abrir tu palabra. Ya hemos sido bendecidos. Nos da gozo ver, Señor, el interés de tu iglesia, gente desde las 6 de la tarde, con anhelo de crecer, de conocerte más, de conocer tu palabra. Después una clase a las 7, Dios, y comenzamos el culto. Y Padre, pedimos que tu Santo Espíritu guíe, que tu Santo Espíritu cautive todo pensamiento, Dios, todo sentir, toda emoción. Y que, Padre, lo lleve solamente a ti en este tiempo. Bendice este tiempo. Nos ponemos en tus manos, Dios. Por favor, habla a tu iglesia. Gracias, mi Dios, por la bendición de la iglesia, tu palabra, estar todos reunidos en tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Queremos dar esta tarde la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Y antes de comenzar con esto, el pastor siempre no deja de decir, diles que les amo y les extraño, ¿verdad? Y ya sabemos todos que es de corazón y que es verdad. Entonces, pues ahorita anda en la conferencia de siervos de Hammond, Indiana, y también de paso anda visitando ahí a sus nietas. Entonces, pues se echó el combo, ¿verdad? Dos cosas que le gusta hacer, visitar y su hija, sus nietas y predicar. Pues amén. Bueno, no sé si alguien nos esté visitando aquí de mi lado derecho. Alguien que nos visite por primera vez aquí en esta área. Acá de mi lado izquierdo habrá alguien que nos esté visitando por primera vez. En la parte de arriba, no nadie. De este lado, pues amén, todos somos de casa, qué bendición, ¿verdad? Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a cantar el himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es la luz, paz y perdón.
sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en mi campo, veré con los ojos y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Pueden sentarse, hermano. Tenemos algunos anuncios. Misa. Buenas noches, hermanos. Nada más para comentarles acerca de nuestra actividad de primavera que tenemos los días 7 y 8 de abril. Viernes 7 y sábado 8 de abril, nuestro mini camping de primavera ahí está en pantalla. Le vamos a dar una invitación como estas a los niños allá arriba para que considere los días 7 y 8 de abril. Es justamente después de la conferencia de jóvenes. En el calendario de la iglesia está marcada para la siguiente semana. Hubo ahí un pequeño error en las fechas, pero es el día viernes 7 y sábado 8 de abril de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tiene un costo de 110 pesos. Vamos a tener ahí estas actividades del cañón de espuma y vamos a tener este juego que se llama Hombre al Agua. Ese juego donde le tiran una pelota, si le pegan al centro, la persona cae en el tambo con agua. Y nuestro pastor prometió participar en este juego. Los niños están muy emocionados. Si usted quiere venir, le vamos a cobrar una módica cuota por ver. No, no es cierto. Pero el pastor prometió, entonces los niños están muy emocionados de poder participar en este juego, escuchar la enseñanza de nuestro pastor también. Entonces les invitamos a que puedan registrarse al final de este servicio, el domingo, la próxima semana también, al final de cada uno de los servicios, con mi esposa en la parte de atrás, aquí en el auditorio. Dios les bendiga. Cualquier información, aquí con su servidor. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Seguimos por ahí anunciando la conferencia de jóvenes. Va a ser del día 3 al 5 de abril. Por ahí, hermanos, estamos haciendo todos los preparativos para poder ser de bendición a los jóvenes. Les animamos, hermanos, a que puedan registrarse. Vamos a estar en la parte de allá atrás registrando. El costo de la conferencia, hermanos, es de 50 pesos. Entonces, por ahí les animamos a que puedan pasar, registrarse. Si pueden pagar o abonar algo, está bien, hermanos, pero nos ayudaría bastante que pudieran registrarse, hermanos. Cualquier duda, pueden venir con un servidor, hermanos. Dios les bendiga. Siempre es una excelente oportunidad, hermanos, de invitar a todos los primos, a los nietos, a los amigos que no conocen de Cristo a este tipo de actividades como la conferencia de jóvenes, para que por favor considere y piense en todos aquellos familiares que no conocen de Cristo y que sería excelente que pasaran aquí un buen tiempo en esta fecha. Bueno, este sábado, varones, 7 de la mañana, oración de varones y después a el reto, ¿verdad? Y la ganancia de almas para que por favor esté aquí, hermano. También ya lleva un nuevo grupo de ganancia de almas los miércoles, aquí a las 10. Antes era exclusivo para hermanas, pero ya también hay un varón que está guiando a varones, a familias. Entonces, para que por favor se venga, hermana, varón, aquí hay dos grupos que se están comenzando los miércoles a las 10. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a cantar nuestro último himno, himno 459, Prefiero a Cristo. Pre
puestos de pie, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir a Colosenses, por favor. Hermanas, pongan atención mientras agarran su Biblia. Al final del culto pueden pasar aquí, de este lado, de mi lado derecho. Bueno, ahí donde conocemos como el puestecito de tacos, ¿verdad? Que es la cosita esa blanca. Ahí va a estar Scarlett para todas las que se tomaron foto el sábado en la conferencia de mujeres. Ella las tiene, ¿verdad? Entonces, para que por favor al final del culto pase ahí con ella y recoja su foto. Colosenses 1. Vamos a leer como solemos hacerlo, de manera alternada, versos del 9 al 14. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, todos en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre, te suplicamos, Señor, que por favor bendigas a tu iglesia, que llenes de tu poder y añadas mucha gracia a tu siervo, Señor Oseas Saucedo, que le uses esta noche. Que tu Santo Espíritu tenga la libertad de hablar a cada corazón. Señor, por favor, te necesitamos una vez más, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
porque vivo me amaba, muerto salvóme. en el sepulcro mi mal enterró, resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió, lo prometió. Lo prometió, Él lo prometió. Mi Señor, que es al quien sirvo y al quien debo dar cuentas de lo que voy a predicar, y también delante de ustedes, hermanos, mi iglesia, a la cual amo y aprecio y agradezco sus oraciones, su amor y siempre su cálido recibimiento, y bueno, hermanos, gracias. Estamos aquí pues desde que casi tengo entendimiento, hermanos, crecimos en esta iglesia. Y Dios me ha dado el privilegio, hermanos, de prepararme en la escuela cristiana, ¿verdad? Estuve en la escuela cristiana desde kinder hasta secundaria, ¿verdad? El colegio bíblico, también estudié aquí. Y Dios me ha dado el privilegio, ya en este año vamos para 8 años sirviendo de tiempo completo, hermanos. Y esto es primeramente por la gracia de Dios, pero también por ustedes, hermanos, que fielmente, hermanos, diezman, ¿verdad? Y a través de ello yo puedo agradecer por sus vidas, porque en mi casa hay alimento, hermanos, y eso jamás, de verdad, lo voy a olvidar. Y gracias, hermanos, por su fidelidad al Señor. Me debo a ustedes y es una gran responsabilidad estar aquí. Como bien lo dijo el hermano Nacho, ¿verdad? El día, en el 2021, ¿verdad? Comenzamos a tocar puertas en un área, fraccionamiento Puerta Real, ahí por frente de Pilgrims, por Gas Express Nieto, allá por Periférico. Y bueno, al principio el deseo era comenzar una ruta, ¿verdad? Pero viendo lo lejano que estaba y el asunto también a veces del transporte y a veces de repente que acaban tarde los cultos de los miércoles, hermanos. Y bueno, hermanos, Dios nos guió a comenzar una iglesia y gracias a Dios hemos ya estado ahí sirviendo. Ya cumplimos un año el 26 de febrero, bueno, el 20 de febrero, lo celebramos el domingo 26 de febrero. Y bueno, hermanos, vamos ahí creciendo, trabajando. Ahorita en asistencia somos un grupo como de unos 20 hermanos, ¿verdad? Y estamos trabajando para la gloria de Dios. Y bueno, hermanos, ore por nosotros y seguimos aquí trabajando en distintas áreas, ¿verdad? En los estudios bíblicos en casa, en el área de discipulados, en el colegio bíblico. Y hermanos, es mi privilegio poder servir, hermanos, es mi privilegio y es solo por la gracia de Dios. Ya habiendo dicho esto, hermanos, simplemente quisiera poner su atención, hermanos, en este pasaje que se leyó en la lectura en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos del 9 en adelante, ¿verdad, hermanos? Nada más quisiera que pusiera atención, ¿verdad? Trataré de ser, porque así me lo pidieron, ser lo más breve posible, lo más conciso posible, pero ruego de su atención para que no pierda el hilo de lo que estaremos viendo. Y será a lo mejor algo de mucha información, pero al final vamos a aplicarlo a nuestras vidas y que el Señor hable, hermanos, y ministre conforme a su necesidad, hermanos. La iglesia de Colosas, hermanos, lo más probable por los escritos bíblicos y por lo que vemos en la historia, no fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, no fue una iglesia que comenzó el apóstol Pablo. Esta iglesia, ¿verdad? Se cree que fue iniciada, esta iglesia la comenzó Epafras,
que lo encontramos, ¿verdad?, mencionado ahí en el libro de Colosenses, en el versículo 3 al versículo 8, dice en el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, ¿verdad? Probablemente Pablo no comenzó esta iglesia y probablemente nunca conoció a los hermanos de la iglesia de Colosas ni de la Odisea, por lo que vemos en el capítulo 2, versículo 1. Pero porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pero, hermanos, a pesar de no haber sido directamente quien comenzó la iglesia en Colosas, se cree que Epafras, aunque no se nos menciona mucho de él más que en Colosenses y en Filemón, Epafras, ¿verdad?, fue alguien que el apóstol Pablo ganó para el Señor Jesucristo en su ministerio en Éfeso. Eso lo vemos narrado en Hechos capítulo 19. Y el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso fue muy fructífero. Estuvo 3 años en Éfeso y dice la palabra de Dios en Hechos 19:10, no vaya ahí, que toda Asia oyó el evangelio. Y probablemente entre aquellos estaba Epafras. Y él entendió, ¿verdad?, la necesidad de predicar el evangelio, y se cree que Epafras fue quien comenzó esta iglesia en Colosas y también la iglesia de la Odisea. Aunque Pablo no estuvo involucrado directamente en esta iglesia, el apóstol Pablo estaba preocupado por los creyentes de esta iglesia. Estaba preocupado por la situación que estaban viviendo estos creyentes. Para entender un poquito por qué estaba preocupado el apóstol Pablo y por qué no se escribe esto en los versículos que hemos leído, hay que entender un poco el contexto filosófico y doctrinal que tenían la ciudad de Colosas. ¿Qué influencias había ahí de falsa doctrina o de enseñanzas erróneas? Bueno, eso lo narra mucho en el capítulo 2 el apóstol Pablo. Pero, por ejemplo, nada más como dato de la ciudad de Colosas, había mucho paganismo e inmoralidad. Tenían una diosa, ¿verdad?, que se llamaba Cibeles, que era la diosa de la fertilidad, que su hijo era su esposo, que se llamaba Adonis, dios griego, ¿verdad? Y a esta diosa, ¿verdad?, la adoraban a través de ritos inmorales, rituales inmorales, prostitución, etcétera. Y era venerada más por las mujeres, tanto así que en Colosas, ¿verdad?, el asunto de los hijos, ¿verdad?, no era tanto el liderazgo del esposo, sino de la mujer. Y la mujer, el participar en esos ritos sexuales, ¿verdad?, de prostitución, no le afectaba la condición moral y social delante del pueblo. Fíjense cómo estaban ellos tan pervertidos, hermanos, en el sentido de que ellos hacían sus rituales religiosos con actos inmorales. Y eso delante de los demás no les afectaba en su condición moral porque era algo común, porque lo estaban haciendo para su Dios. Entonces tenían un trasfondo totalmente pagano, un trasfondo totalmente inmoral. Pero no solamente eso, como cualquier ciudad y territorio con influencia greco-romana o helenista, había problemas sino abundaba mucho la filosofía. Que la filosofía tiene que ver mucho con entender las cosas con un sentido lógico o con un sentido razonable, y si no lo tiene, pues no haya cabida. Tanto así que el apóstol Pablo lo dice en el capítulo 2, en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres. Otro problema era la filosofía. Vea que otro problema de esta iglesia o de esta ciudad era la influencia judaizante. Los judíos estaban esparcidos en diferentes lugares y había sinagogas también ahí en la ciudad de Colosas. Y en la ciudad de Colosas, pues si había sinagogas, obviamente había el judaísmo y se propagaba el judaísmo. Tanto así que también lo trata el apóstol Pablo, lo podemos ver en el versículo 16. Por tanto, nadie os juzga en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto está hablando directamente a los que estaban siendo atraídos por el judaísmo. Por ejemplo, en el mismo capítulo 3, versículo 11, le habla acerca de la unidad en Cristo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Vea que no solamente era influencia de paganismo inmoral, influencia de filosofía, influencia judaizante, pero también había una influencia de un movimiento antiguo que hoy no se ve muy comúnmente, pero sí existe, que es el gnosticismo. El gnosticismo simplemente enseña que todo lo material o toda la materia, todo el cuerpo era maligno, era malo. Y que la salvación o la libertad la libertad de este cuerpo malo viene a través del conocimiento. Por eso se le llama gnosticismo, que viene de la palabra gnosis, que es conocimiento o ciencia. Y vemos, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo trata con ellos en este asunto también. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, hablando del Señor Jesucristo. Vemos cómo habla también acerca, y es interesante porque si usted estudia el libro de Colosenses y lo lee detenidamente, le digo, para los gnósticos, la liberación del cuerpo estaba en el conocimiento. Y si usted lee Colosenses, el apóstol Pablo en diversos pasajes repite la palabra conocimiento pleno, pero hace ver que el conocimiento pleno y el conocimiento verdadero solo se encuentra en una persona, que es Jesucristo y el Padre. Y mire cómo él estaba enseñando estas cosas a la iglesia de Colosas, porque había mucha influencia de otro tipo y parte era de su pasado. Y hay que considerar lo siguiente, hermanos. Los creyentes de Colosas probablemente estaban en un dilema. Habían recibido el evangelio, como lo narra el capítulo 1, versículo 3 al 8. Habían creído, tenían amor por otros, pero tenían una influencia pasada, tenían prácticas pasadas, y probablemente en su vida había un conflicto. Probablemente ellos se preguntaban, ¿qué sigue después de haber recibido al Señor Jesucristo? Probablemente ellos se preguntaban, ¿verdad?, si las prácticas que ellos tenían antes seguían siendo correctas o no estaban siendo correctas. Probablemente se preguntaban, ¿verdad?, si lo que ellos practicaban o hacían estaba afectando a la iglesia. Por esa razón creo yo que el apóstol Pablo, a través de una oración expresa o de una frase expresa el deseo que él tenía para los colosenses, que encontramos en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, que recibieron el evangelio, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y hermanos, si nos ponemos a pensar, también nosotros a lo largo de la vida cristiana, por nuestra influencia de la vida pasada, por nuestras prácticas, estamos también en un constante dilema y en constante decisión, preguntándonos nosotros si estamos en la voluntad de Dios. O a veces, hermanos, ni siquiera estamos conscientes y ni sabemos lo que es la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, en esta noche, en los minutos que me quedan, quisiera exponer este pasaje para que con la ayuda de Dios, hermanos, de su Espíritu y su palabra, podamos entender lo que es la voluntad de Dios, hermanos. A veces, hermanos, nosotros tendemos, ¿verdad?, a confundir, ¿verdad? Y a veces por nuestra influencia pasada tenemos conceptos equivocados de lo que es la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que entender, y lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 9, es que la voluntad de Dios es algo espiritual, no es algo carnal. Y es interesante porque la palabra espiritual simplemente quiere decir no carnal. La voluntad de Dios, hermanos, es algo espiritual. El hacer la voluntad de Dios, hermanos, no se trata de algo que yo pueda hacer en mis propias fuerzas o habilidades. Y a veces, hermanos, tenemos conceptos equivocados de lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, un concepto equivocado que tenemos de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es algo místico, algo que está escondido, algo que yo tengo que buscar y descubrir. Ahí está la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo hacemos algo místico.
A veces creemos que la voluntad de Dios, hermanos, se revela a través de lo que pienso, lo que siento. No, es que yo sentí bonito y por eso tengo que tomar esta decisión. Es la voluntad de Dios. Es que yo pienso que esto es lo correcto. Es la voluntad de Dios. No se trata de tomar decisiones de lo que pensamos, que nosotros creemos que es correcto, ni a través de lo que siento, porque la Biblia es clara en decir en Jeremías 17:9 que nuestro corazón y nuestro pensamiento es engañoso y perverso más que todas las cosas. No puede ser algo viable, hermanos, guiarme por lo que siento o lo que pienso. La voluntad de Dios también a veces pensamos que se manifiesta a través de señales. Señor, dame una señal para comprobar que sea tu voluntad. Y adivine quién pone las señales. Nosotros. A conforme a nuestra conveniencia. Señor, que se haga esta señal para confirmar que eres tú y que es tu voluntad. No es así, hermanos. No se trata de misticismo, no se trata de lo que pienso, lo que creo, lo que siento, ni se trata de las señales. Se trata, hermanos, de algo espiritual. Y por lo tanto, al ser algo espiritual, tiene que estar relacionado completamente con Dios y completamente con su palabra. Hay aquí 3 palabras clave en este versículo que nos van a hacer entender que la voluntad de Dios se trata exclusiva y únicamente de su palabra. Vean lo que dice el versículo 9. Las 3 palabras que vemos ahí, que hay que prestar atención, es: seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Nosotros tendemos a pensar que debemos buscar que Dios nos revele su voluntad. O estamos buscando la voluntad como si estuviera escondida por ahí. Pero nunca en la palabra de Dios, en la Escritura, va a encontrar un pasaje que se refiere a la voluntad de Dios como algo que esté oculto. Al contrario, la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, en este caso dice que el conocimiento de su voluntad, la voluntad de Dios se conoce y se comprueba. Nunca va a encontrar que se tiene que buscar por ahí abajo, ¿verdad? A ver si la encuentro. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad revelada de Dios la encontramos completamente en su palabra. ¿Qué es la voluntad de Dios? Su palabra. Ahí está todo lo que Dios quiere para nuestras propias vidas. Es lo que Dios quiere para nosotros. La voluntad de Dios, y es interesante porque Romanos capítulo 12 nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si usted ha leído estos 3 adjetivos calificativos de la voluntad de Dios, cómo describe la voluntad de Dios, estos 3 mismos adjetivos, hermanos, se le da la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables, agradables, son más que el oro. Aquí vemos, hermanos, que habla acerca de esa voluntad por la cual el apóstol Pablo quería que ellos fueran llenos. Ahora, claro, cabe aclarar aquí que ellos todavía no tenían toda la palabra de Dios revelada, porque apenas estaban escribiendo la palabra de Dios. Pero ellos estaban obedeciendo, y parte de la voluntad de Dios para su vida era creer y ser como Cristo, el cual predicaban los apóstoles. Porque era lo único que tenían revelado ellos acerca de Jesucristo. Nosotros ya tenemos todo aquí, no necesitamos más revelación. Toda la voluntad de Dios está aquí, hermanos. Toda, absolutamente toda. Y por eso a ellos, ¿verdad?, les anima a que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Por lo tanto, hermanos, la voluntad de Dios es seguir, obedecer y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es la voluntad de Dios, hermanos. Quien vive, obedece
y sigue la palabra de Dios está viviendo en la voluntad del Señor. Quien se aparta de la palabra del Señor está fuera de su voluntad. Hermano Seas, pero creo que está exagerando, porque ¿quién es perfecto para obedecer toda la palabra de Dios? Nadie lo es, hermanos. Pero si entendemos que es algo espiritual, la capacidad no viene de nosotros mismos, viene del Señor. Y eso es la voluntad de Dios. Y usted lea, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6. ¿Por qué Dios quería que los padres repitieran a sus hijos la ley y la palabra, y que las repitieran y las repitieran y les repitieran y las repitieran? Para que ellos tuvieran en cuenta y conocieran quién era Dios y qué era lo que Él quería para ellos como pueblo. ¿Por qué crees que Dios le dijo, verdad, a Moisés? Recuérdale todo lo que yo he hecho en el Mar Rojo. ¿Cómo salieron de Egipto? ¿Con qué fin? Que los hijos recordaran quién era Dios y lo que deseaba Dios para sus vidas. Pero vea lo que dice Jueces cuando el pueblo se desvía y se levantó una generación que no conocía a Dios. Por lo tanto, si no conocían a Dios, menos iban a hacer su voluntad. No tenían ni idea de quién era Dios. Porque a través del conocimiento de Dios está expresada y revelada su voluntad. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es seguir y obedecer y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, hermanos, está expresada la voluntad, el deseo de Dios. A veces, hermanos, pensamos, y este también es un error que cometemos cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Es que la voluntad de Dios lo pensamos siempre como algo futuro. No, es que tengo que tomar decisiones y siempre lo pensamos en futuro, la voluntad de Dios. Pero hermanos, la voluntad de Dios no solo es algo futuro, debe ser una realidad presente en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no ceso de orar para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Muchos de nosotros cuando pensamos en la voluntad de Dios es cuando vamos a tomar una decisión futura. Y ahí es cuando es que necesito hacer la voluntad de Dios. Pero hermanos, nosotros debemos vivir en la voluntad de Dios en nuestro presente y vivir en la voluntad de Dios en nuestro futuro. Y eso dependerá de nuestra obediencia, sumisión, amor a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay que entender y estar claros en esto, hermanos. La voluntad de Dios es su palabra. No hay más, hermanos. Ahora usted me dirá, bueno, hermanos, hermanos Seas, pero para decisiones que no vienen expresadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, van a decir los jóvenes, ¿cómo voy a saber que casarme con tal persona es la voluntad de Dios? Bueno, hay principios generales en la Biblia. Por ejemplo, si tú estás teniendo una relación con alguien del sexo opuesto y si tú estás en desobediencia con tus padres, no es un noviazgo de la voluntad de Dios. Si tú no estás viviendo en pureza, no es un noviazgo que esté en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No puedes decir que estás en la voluntad de Dios y que una persona para ti es la voluntad de Dios si tú estás viviendo en pecado, porque estás en contra de la voluntad de Dios. A eso es a lo que me refiero, con que no todas las cosas, ¿en dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Están los principios, hermanos. Es que voy para trabajar, ¿verdad? Ay, me comprometo el domingo con el trabajo. Tú sabes lo que dice la Biblia. Y a veces, hermanos, ¿sabe cuál es el problema? La manera en que nosotros vemos la Biblia. Nosotros la vemos como un libro de órdenes y reglas que nos cuesta trabajo seguir. Y claro que cuando lo vemos así, hermanos, nos va a costar tanto trabajo y nunca vamos a estar de acuerdo con la Biblia. Dios para mi vida tiene que cambiar. Tengo que renunciar a mí para que Él pueda ser manifestado en mi vida. Tengo que obedecerlo a Él para dejarme de obedecer a mí.
Es la palabra de Dios quien nos hace y nos muestra su voluntad, hermanos. Es su voluntad la palabra de Dios, hermanos. Pero no solamente en estos pasajes encontramos lo que es la voluntad de Dios, que ya mencionamos, que es vivir y seguir bajo los principios bíblicos que Dios mismo ha establecido. Pero también, hermanos, encontramos los resultados de hacer y vivir en la voluntad de Dios. Los encontramos del versículo 10 al versículo 14. Y es interesante porque estos resultados no solamente podríamos conocer los resultados de estar en la voluntad de Dios, sino también, hermanos, son un indicativo si estoy o no estoy en la voluntad de Dios. Los mismos resultados me dan a mí una evidencia si yo actualmente estoy viviendo en la voluntad de Dios. Vamos a ver algunos de ellos. Dice ahí, versículo 10. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis. ¿Cómo qué? Como es digno del Señor. Es interesante porque la palabra digno habla acerca de un andar apropiado. Es interesante que esta palabra digno en muchos versículos del apóstol Pablo se repite. Por ejemplo, como en Efesios 4:1 dice: yo pues en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación, de la salvación con la que fuisteis llamados. Es andar de una manera apropiada delante de Dios. ¿Y cómo sabemos lo que es apropiado y lo que no es apropiado delante de Dios, hermanos? ¿Por revelación? Por la palabra. Si usted está viviendo su vida y usted sabe que no anda apropiadamente, probablemente no está en la voluntad de Dios. Considérelo. Y si usted quiere andar apropiadamente, busque hacer la voluntad de Dios. Luego dice, agradándole en todo. Esta palabra agradándole, hermanos, habla acerca de un deseo de complacer. Un deseo de complacer. Agradándole en todo. Mire, cuando usted hace la voluntad de Dios, usted está complaciendo al Señor. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá, ¿verdad? Cuando hubo un tiempo, ahorita ya no tanto, ¿verdad? Pero hubo un tiempo donde ella nos decía: miren, ¿saben qué, hijos? Cuando yo me muera, ¿verdad? Quiero que en mi funeral, ¿verdad? Oseas cante, Isaac predique y mis hijas toquen el piano. Y uno, ay mamá, ¿por qué piensas eso, verdad? Y jajaja. Pero hermanos, lo diga en serio, lo diga en broma, eso es su voluntad, es lo que ella quiere. Y cuando un familiar muere y lo van a velar o van a hacer, ¿qué buscan hacer? Y hasta lo decimos así: vamos a hacer la voluntad. Pensando que eso de alguna manera es agradable a la persona que acaba de fallecer. Hermanos, nosotros estamos haciendo lo que Dios nos pide. Y siempre que obedezcamos a Dios, siempre va a ser algo agradable a Él. ¿Usted le agrada? Luego dice después, llevando fruto en toda buena obra. Es interesante porque aún las buenas obras, hermanos, no son producto de nosotros. Si usted lee Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que, ¿qué dice? Ya se me olvidó, hermanos. ¿Alguien me lo puede recordar? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Es Dios el que ha preparado esas obras para que nosotros andemos en ellas. Si nosotros, hermano, ¿dónde vienen las buenas obras que Dios preparó? En la palabra. Aquí sabemos dónde están las buenas obras que Dios preparó. Entonces vamos a estar llevando fruto en toda buena obra cuando nosotros busquemos en la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere que yo haga. Luego dice, creciendo en el conocimiento del Señor. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien creced en la gracia. Y no solo en la gracia, en el conocimiento. Hermanos, cada vez más nosotros debemos amar y estudiar la Biblia y conocerla más.
Deje a un lado lo que a veces escucha de, es que la Biblia dice, ¿verdad? El conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿verdad? La letra mata y el espíritu vivifica. No, hermanos, nuestra responsabilidad delante de Dios es conocer y amar la Escritura, más que cualquier otra cosa, porque ahí está su voluntad. Luego dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, fortalecidos con todo poder. La palabra fortalecidos habla acerca de llenarme de poder, pero el origen de ese poder no es mío, es del Señor. Ahora, hay algo interesante aquí, hermanos. Vivir y seguir y perseverar en la voluntad de Dios no es fácil. Porque si fuera fácil, hermanos, no necesitaríamos el poder de Dios. Pero dice, vivir en la voluntad de Dios es que tú te fortalezcas en Él. Tú te fortalezcas en Él. Y luego esto del poder de Dios, hermanos, también luego lo hacemos algo muy místico. Pero para mí, hermanos, si yo pudiera definir el poder de Dios, para mí el poder de Dios es la capacidad que Dios nos da a través del Espíritu para poder hacer su voluntad. Eso para mí, hermanos, es el poder de Dios. La capacidad, el poder de Dios es la capacidad que Dios nos da a través del Espíritu para poder hacer su voluntad. En nuestra capacidad, hermanos, nosotros no podemos ganar almas, hermanos, pero en el poder del Señor sí. En nuestra capacidad, hermanos, nosotros no podríamos enseñar una clase donde Dios obre, donde escapa. En el poder de Dios sí. Es el poder de Dios, hermanos, para resistir con paciencia. Porque, hermanos, estando en la voluntad de Dios va a haber pruebas. Los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. No os sorprendáis que el mundo os aborrezca, dice la Escritura. Pero a través del poder de Dios encontramos la paciencia, que es resistir bajo el peso de algo, y la longanimidad, que tiene que ver con la actitud con la cual yo resisto. Todo eso viene de Dios. ¿Y cuándo viene el poder? Cuando yo reconozco que soy débil. Cuando yo reconozco mi propia incapacidad. Y luego termina diciendo, con gozo, dando gracias a Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Alguien que está en la voluntad de Dios siempre va a ser agradecido, hermanos. Porque entiende que todo lo que somos y todo lo que lleguemos a hacer es por Él. Y por eso en los versículos siguientes habla acerca de la plenitud de Cristo. ¿Quién era Cristo? Y anima a los colosenses a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Vivir como Cristo. Y es lo que dice en el capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos, vivir en la voluntad de Dios no va a ser algo sencillo, pero es lo mejor. Es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y sé que mencioné muchas cosas y aún muchas cosas no dije, pero quisiera terminar diciendo lo siguiente y aplicando esto a nuestra vida. Hermanos, si la voluntad de Dios está relacionada enteramente con el conocimiento de su palabra, es fundamental, hermanos, que yo lea, escudriñe, memorice la palabra, ya que en ella se encuentra la voluntad expresada y revelada de Dios. Por eso, hermanos, si yo no quiero que mis hijos salgan de la voluntad de Dios, enséñele la palabra. Satúrelos de la palabra de Dios, enséñele lo que Dios dice, transmita la palabra de Dios, porque lo que le va a cuidar es la palabra de Dios que hay en sus corazones. Yo puedo dar gracias a Dios, hermanos. Yo puedo dar gracias a Dios que si estoy aquí, claro, es por la gracia de Dios, pero por mi Padre, que aunque no es perfecto, Él para cada cosa
que él me enseñaba. La Biblia dice, y esto dice, recuerdo que aunque yo tenía problemas en la escuela y decía, es que es injusto, ¿verdad, hermanos? Era bien portado, no le pregunte a nadie más. Mi papá siempre me decía, recuerdo, porque hasta me puso a aprenderme Romanos capítulo 13, sométase toda autoridad, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad y las que hay por parte de Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a Dios resiste. Y ahí me tenían aprendiendo los versículos. ¿Por qué? Nada más para que se metiera un rezo ahí o una palabra más. No, era para que la palabra del Señor hiciera efecto en mi propia vida. Y yo puedo agradecer y yo puedo estar tan contento de saber que si estoy en la voluntad de Dios, fue por un padre que se preocupó por inculcarnos el temor a Dios y la palabra de Dios a nuestras vidas. Hermano, conozca la palabra. Hermano, si un hijo suyo se acerca a preguntarle algo de la Biblia, ¿lo sabe responder? Hermano, varón, si su esposa se acerca, porque eso es lo correcto, a preguntarle algo que no entendió de la prédica, ¿usted le sabe explicar? Ahí nos damos cuenta de nuestras deficiencias, hermanos, en no conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y por último, hermanos, si la voluntad de Dios se tiene que obedecer, pero en mi capacidad natural no está el hacerlo, debo someterme a Dios a través del Espíritu Santo para que Él haga en mí lo que yo no puedo hacer. No se trata qué tanto pueda hacer yo por Él, sino cuánto puede hacer Él a través de mí. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. No hay nada digno que nosotros podamos ofrecer, pero Él nos puede ofrecer lo mejor para agradarlo a Él mismo. Le voy a leer un versículo que a mí me encanta y que yo no puedo aún comprender. Pero dice Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Quién? El Señor, en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Cristo, Él, en vosotros, lo que es agradable delante de ¿quién? De Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria de los siglos, amén. No se trata de cuánto yo puedo hacer, sino se trata de someterme a Dios y que Él haga a través de mí lo que es agradable delante de Él. ¿Y cómo voy a hacer eso? Conociendo su voluntad. No es otra cosa, hermanos. No son secretos guardados ahí para vivir una vida cristiana exitosa. Aquí está todo lo que necesitamos. Para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro matrimonio. Aquí están todas las respuestas. Y si vivo bajo este libro, estoy en la voluntad de Dios. Y si no, hermano, regrese. Hoy es el día. Que el Señor nos dé gracia. Amado Dios, gracias porque eres bueno. Y Padre, yo no tengo la capacidad de convencer el corazón de mis hermanos. Eso es algo que tú y tu palabra pueden hacer. Pero pido, Padre, que tú puedas hacer lo que yo no hice. Señor, tú trabaja, tú obra, tú cambia. Y Padre, que solo tú seas glorificado. Como lo dije, no se trata de lo que nosotros somos, sino de lo que tú eres. Da gracia a mis hermanos. Ayúdanos. Durante muchos años se acercaban jóvenes, hermano, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Y siempre se les decía, la voluntad de Dios está en su palabra, ora, búscale, camina con Él, obedece su palabra y automáticamente vas a estar en la voluntad de Dios. Hermano, la respuesta a toda incertidumbre
es esto que se nos compartió hoy. Haz un compromiso, hermano, con el Señor, de ser fiel a su palabra, de buscarle en oración, de buscar obedecer su palabra. Si hay alguien aquí que dice, hermano Nacho, yo no estoy 100% seguro de que si llego a morir hoy mi alma iría al cielo, levanta tu mano, por favor, queremos ayudarte. No hay cosa más importante en la vida que tener la certeza de su salvación. Si alguien dice, hermano, yo soy salvo, pero no he sido bautizado, quiero dar este paso de obediencia en este momento, levanta tu mano. Sería una bendición que obedecieses al Señor en el asunto del bautismo en esta noche. Padre Celestial, gracias Dios por haber hablado al corazón de tu iglesia. Gracias por tu palabra, Dios, cómo nos es de bendición y cómo te necesitamos diariamente. Gracias por todo, Padre, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti, en nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas. El pastor nos hizo un comentario acerca del hermano Raúl y Jackie, nuestros misioneros en Argentina. A su hija, a Mayra, tenía una placa en su columna y se le desprendió en estos días. Y bueno, toda la ofrenda suelta que se deposite esta noche va a ser para ayudarles. Y hermano, nada más nos pedía el pastor, pídele a la iglesia. Yo sé que son generosos y hermano, no nos cansemos de dar toda la ofrenda suelta de esta noche. Se la vamos a depositar el día de mañana a los hermanos Raúl y Jackie para la intervención de su hija. Nada más queríamos mencionar esto antes de pasar. Pasen, mujeres, por favor. Vamos a orar para tomar nuestra ofrenda. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Señor, gracias por tu fidelidad. Suplicamos, Señor, tengas a bien bendecir las ofrendas y Padre, provee, permítenos ser una bendición a Raúl y a Jackie. Bendice sus vidas, fortaléceles. Padre, nos ponemos en tus manos, Dios. Gracias por tu fidelidad y por estar siempre al pendiente de cada necesidad. Bendice las ofrendas, Dios, por favor. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.
No olviden, hermanas, ahorita pasar a recoger su foto. Y vamos a ponernos de pie, vamos a orar para estar despedidos. Vamos a cantar solo el poder de Dios. Después oramos para estar despedidos. Cantemos, hermanos. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz, sirviendo al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Oren por el pastor, hermanos, está de regreso el fin de semana. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Señor, agradecemos la bendición de haber estado aquí en tu casa. Siempre nos es una bendición, Dios. Te suplicamos, Padre, que por favor nos lleves con bien a nuestros hogares. Señor, guárdanos, úsanos para tu gloria. Ayúdanos a vivir en tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Dios. Bendice tu iglesia, Padre, por favor. Siempre te necesitamos en nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.